Sí, No sé si... claro, doctora, muy amable por la invitación, ante todo. Bueno, como usted menciona, es una, es bastante, las gracias a todos por la invitación y claro, como no, de repente acá en adelante poder seguir acompañándonos en sus actividades, ¿no? En lo que refiere a la parte matemática. Gracias. Entonces, Jonathan, empezamos la exposición el día de hoy. Ya, ok, doctora. Mucho gusto. Bueno, ante todo, buenas noches, me presento, soy Jonathan Palomino, médico residente de pediatría del Hospital Hipólito Unanue. De todo, buenas noches, doctora Luz, doctor Walter, gracias por poder acompañarnos, a los colegas, autores presentes. Vamos a hacer una revisión de lo que es la anemia hemolítica, ¿no? Que se me ha encargado en la exposición el día de hoy. Bien, comenzaremos. Ya. Como de manera introductoria, bueno, obviamente pues hablar de anemia es hablar de una reducción, ¿no? A nivel de lo que es la hemoglobina, ¿no? Es lo más usual, lo más frecuente que podemos nosotros encontrar dentro de la práctica diaria como pediatras, ¿correcto? Se menciona que acá, bueno, como concepto nada más, hay una reducción de la masa de los glóbulos rojos, o también se habla de una concentración de lo que es la hemoglobina menos de desviaciones estándar. Nosotros, bueno, recuerda que tenemos una guía también de anemia, donde también se marcan los valores dependiendo de la edad de nuestro paciente, ¿no? Solamente como recordatorio. Entonces, tratando de enfocar en este tema, dentro de la anemia podemos tener un tema, un problema a nivel de lo que es la disminución de la producción de los glóbulos rojos. Otra de las causas sería que hay una mayor pérdida, obviamente eso sería una causa más aguda, ¿no? Por un tema de repente por un cuadro hemorrágico, ¿correcto? Y lo otro y que nos atañe a este tema vendría a ser por el tema de la destrucción temprana, ¿no? Donde nosotros observamos que hay una disminución de lo que es la vía media del glóbulo rojo, ¿correcto? O sea, asociado a un tema de lo que es la hemólisis, ¿no? O sea, hay mayor destrucción. Y bueno, también la anemia se podría representar de manera combinada entre estos tipos de factores. ¿Ya? Em, pero en el tema de ahora, hablar de una anemia hemolítica en este caso, ya vendremos a hablar pues que hay una destrucción anormal, ¿no? Se disminuye la vía media de los glóbulos rojos y vamos a ver qué factores pueden influenciar en este aspecto. ¿Ya? Bueno, lo que les vamos mencionando, ¿no? La hemólisis que nos compete en el día de hoy. Con la parte epidemiológica, digamos que es dentro de la hemólisis es poco frecuente, ¿no? La causa de hemólisis. Se menciona de aproximadamente un caso por cada 100.000 niños, el inicio de edad de la enfermedad pues es indistinto, pues será cualquier edad, pero se menciona sí de que si esto inicia de manera temprana, antes de los 2 años, o posterior en la etapa adolescente, por lo general se da un proceso de una enfermedad sistémica que compromete al niño y que esto a la larga lo puede hacer generar pues una hemólisis de manera crónica, ¿no? Y dentro de las causas principales, unos mencionan de que aproximadamente el 40% es de origen primario, 50% a nivel inmunológico y el 10% de origen post-infeccioso, ¿no? Entonces, continuamos, tenemos que ver cómo se produce este proceso hemolítico, pero para saber el proceso hemolítico tenemos que recordar cómo es el tema de la producción de los eritrocitos, o sea, cómo es la hematopoiesis inicial de manera normal. Recordamos que obviamente pues se comienza a nivel de la médula, ¿no? Se menciona de que se produce aproximadamente 10 a la 10 glóbulos rojos por hora por parte de lo que es de la médula ósea, con el fin de que, obviamente, pues de mantener el nivel normal de eritrocitos, ¿no? Entonces, esta eritropoiesis inicia con las células madre, ¿no? Las totipotenciales de manera hematopoyéticas, ¿correcto? Para ir madurando conforme pasan los días, ¿no? Hasta tener a los reticulocitos que vendrían a ser los preeritrocitos, ¿no? Los glóbulos rojos, digamos, inmaduros, ¿correcto? Hasta llegar a la etapa de lo que son los eritrocitos maduros, ¿no? Y que todos sabemos que tienen una vida media aproximadamente de 120 días, ¿no? Entonces esta evolución, obviamente pues las totipotenciales son células muy grandes que van a ir fraccionando, se van a ir disminuyendo en su tamaño, van a ir aumentando en el tema también de lo que es la concentración de hemoglobina, del poder de concentración de hemoglobina para llegar al tema de los eritrocitos maduros, ¿no? Recordar que estos proeritroblastos están en la médula, por lo general
producen 8 reticulocitos. Estos reticulocitos por lo general están en la médula unos 3, 4 días mientras va madurando, salen a la circulación y ahí están aproximadamente 24, 48 horas para convertirse en lo que serían los eritrocitos ya maduros, ¿no? Y estos, como le mencionaba, pues son de 100 a 120 días su vida media, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ya. Recordar que cuando ya hablamos de lo que es la hemólisis, quiere decir esta destrucción, ¿no? ¿Qué es lo que cuál es la respuesta que va a generar el organismo? Obviamente, pues la disminución de lo que son los glóbulos rojos va a activar a lo que es la médula ósea, y esto va a configurar que haya una mayor producción de eritrocitos, ¿no? Y esto, ¿por quién va a estar mediado? En este caso, por la eritropoyetina, ¿no? Que es la que trata de actuar a nivel de los progenitores eritroides, ¿no? ¿Para qué? Para hacer la proliferación, aumentar la proliferación y sobre todo la diferenciación de los para eritrocitos maduros, ¿ya? Entonces, tenemos que los pacientes afectados, obviamente algunos pueden generar clínica, ¿no? Dependiendo de la capacidad que tenga de producción nuestra médula, ¿correcto? Y tratar de compensar esa hemólisis. O de repente como resultado nosotros podemos ver obviamente el aumento de los reticulocitos, ¿no? Que por lo general se mencionan que la formación normal de reticulocitos, lo usual es que podemos tener hasta el 1% como promedio de producción, ¿no? Pero cuando ya hay un tema de hemólisis, obviamente esto va a aumentar, se menciona que es más de 2, más de 3, dependiendo de la literatura, ¿correcto? ¿Ya? Y es así como vamos a nosotros ir dando cuenta de que obviamente pues, hay algo que está afectando, ¿no? ¿Qué más? Pero digamos que en la parte normal o usual hay una manera de cómo el glóbulo rojo va a hacer digamos que va a tener un tiempo de supervivencia, ¿no? Pero en estos 120 días pasan diversas cosas, ¿no? Que hacen que el glóbulo rojo pueda llegar hasta los 120, 100, 120 días, como también obviamente puede ser menos. Entonces, dentro de lo que encontré para determinar el tema de la supervivencia o las causas en las que el eritrocito ya puede llegar a destruirse, por así decirlo, eh, eh, este, uno de ellos es la senescencia, o sea, ya es por desgaste, en este caso, ¿no? Donde obviamente se menciona de que los glóbulos rojos viajan por todo el sistema circulatorio, ¿correcto? Entonces se dice en la literatura que viajan aproximadamente digamos, hasta la vida adulta, el tiempo que tienen ellos de vida, unos 480.000 kilómetros, ¿no? Y ¿cuántas vueltas dan alrededor de todo este circuito? Obviamente menciona unos 170.000 circuitos, ¿no? A través de lo que es el corazón, los vasos y todo, ¿no? Y obviamente en todo ese trayecto pues sufren algún tipo de alteraciones en tema de la membrana, cuando pasan a través del pulmón de riñón, la parte osmótica que los va a ir afectando, ¿no? En cuanto a la deformación es por el traspaso a nivel de todos los vasos y los capilares sobre todo, ¿correcto? Entonces aquí ya la membrana se va a ir afectando, ¿no? Disculpe. Entonces, esta senescencia se va a generar por lo que son múltiples deformaciones, como le estaba mencionando. Hay una pérdida a nivel de lo que es la membrana, o sea, esta membrana se va desgastando, ¿correcto? ¿No? Obviamente que cuando pasa, pues hay fuerzas de alta presión a nivel de la circulación que generan este desgaste, ¿correcto? Y también porque obviamente pues, son portadores de oxígeno, entonces hay desafíos oxidativos también que se producen a este nivel y que el eritrocito pues trata de mantener cierto equilibrio, pero que conforme va pasando el tiempo, obviamente pues hay una disminución a nivel de su actividad enzimática, ¿no? Y así esta se va volviendo más lenta y va generando poco a poco daño a nivel del eritrocito de por sí, ¿no? Y en cuanto al ataque a nivel de la membrana o la pérdida de la deformación y todo eso, obviamente eso también va a generar que el glóbulo rojo pierda su forma regular, ¿no? de disco, correcto, y eso también va a generar pues que obviamente sea reconocido por algunos señales que va a generar que se destruya, ¿no? Entonces solamente la destrucción se da a nivel de lo que es el vaso. De manera aleatoria también se menciona de que es usual de que hay algunos eritrocitos que por lo general no,
no, digamos que entre comillas, que no se produzcan de manera adecuada y se van destruyendo, ¿no? Al igual que también hay una producción normal de reticulocitos, como les había mencionado, que es entre el 0,5 y 1%, entonces esto se trata de dar un cierto equilibrio, ¿no? Pero cuando ya hablamos de un tema de muerte prematura o de acortamiento de la vida media, tenemos que ya esto se debe a algunas otras alteraciones. Y aquí es lo que vamos a conversar acerca en este tema, desde las hemoglobinopatías, enfermedades autoinmunes, una combinación de ambas también, y como les había mencionado previamente, acá nosotros uno de los principales, digamos, para reconocer este tema que se está produciendo una alteración, es la parte de los reticulocitos, ¿no? Que lo vamos a ver en el área de laboratorio, y acá obviamente pues aumenta esta producción más del 2% como les estaba mencionando, ¿no? Y bueno, acá vemos pues la cantidad de una hiperplasia y todo el nivel de lo que es la médula, ¿no? Esta es una lámina donde podemos observar toda esa mayor producción de glóbulos rojos. Solamente para recordar, porque vamos a conversar de este tema, porque obviamente pues hay unas alteraciones a nivel de la que es de las hemoglobinopatías sobre todo, que afectan al eritrocito. Entonces, recordar cómo es el eritrocito, bueno, tiene una forma discoide, ¿no? Cóncava en el centro, y que lo principal, nosotros recordamos pues que obviamente estaba compuesto por el tema de la hemoglobina, ¿no? Que está formado por 4 cadenas de globina, sean estas 2 alfas y 2 betas, correcto, asociadas a 4 grupos hemo, que obviamente están asociados a lo que es el hierro y que también fijan lo que es el oxígeno, ¿no? Hay un sistema enzimático, como le estaba mencionando, ¿no? Que está obviamente en el interior asociado a lo que son las proteínas, correcto, que van a ver el tema de lo que es de cómo obtener la energía para mantener esta estructura del eritrocito y evitar lo que es la oxidación de la hemoglobina, correcto. Y también algo muy importante, y el tema de la membrana, ¿no? Que lo vemos aquí en imágenes, es una membrana de una bicapa lipídica que está conformada por un tema de lo que son los fosfolipios y el colesterol, y que esta bicapa lipídica lo que trata, o esta membrana lo que trata de hacer es darle estabilidad, ¿no? A nuestro eritrocito, para que pueda tener la posibilidad de la deformabilidad, para que pueda atravesar a través de los capilares y todo lo que le estaba mencionando, ¿no? Y es así que estas propiedades que tiene el eritrocito, cuando alguna de estas se ve afectada, es lo que vamos a desarrollar en cuanto a las enfermedades que se producen, si es que alguna de ellas se ve dañada o alterada, ¿ya? Entonces, para ir avanzando, tenemos lo que son las clasificaciones. Tenemos una clasificación tanto intrínseca o extrínseca. Intrínseca porque obviamente hay un defecto a nivel del glóbulo rojo, puede ser estructural, ¿correcto? Puede ser a nivel de lo que mencioné, los defectos de la membrana, por deficiencias enzimáticas, y extrínseca porque puede deberse a temas autoinmunes, a una afectación a nivel de lo que es el vaso, cuando hay un hiperesplenismo, ¿no? Un secuestro, digamos así, esplénico. Puede ser de origen farmacológico, angiopático, de repente algún tipo de enfermedades sistémicas. Y otra manera de clasificarlo, en algunas literaturas mencionan también lo que es intravascular, extravascular, se debe a dónde se realiza la hemólisis, ¿no? Intravascular porque la hemólisis se realiza a nivel de la circulación, y extravascular fuera de los vasos sanguíneos, ¿no? Usualmente a nivel de lo que es el vaso, a nivel de lo que es el vaso, ¿no? Entonces estos son los defectos que mencionaba. A nivel extrínseco tenemos las hemoglobinopatías, como las anemias falciformes, las talasemias. De lo que se menciona a nivel de los defectos de membrana tenemos esferocitosis, eliptocitosis, lo que son las deficiencias enzimáticas, una de las principales tenemos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la deficiencia de lo que es la piruvato quinasa, y los procesos hemolíticos intrínsecos, la anemia autoinmune, ¿no? Que es lo que vamos a estar conversando, los 3 principales temas que vamos a estar conversando, ¿ya? Hay más, como les estaba mencionando, el hiperesplenismo, enfermedades sistémicas como infecciones, a nivel del hígado, enfermedades renales, el SHU, y también se ve un tema de hemólisis asociada pues, a una trombopatía asociada, ¿no? Entonces, dentro de las anemias hemolíticas intrínsecas tenemos las hemoglobinopatías que hemos estado que estaba mencionando. Dentro de ellas están lo que es las células falciformes, ¿no? Donde acá lo que se menciona es que hay una mutación a nivel del gen de la betaglobina, lo que va a producir es una disminución de la deformidad,
¿no? Hay una, ¿qué se debe a esta disminución? Porque esta mutación lo que genera es que reduce, y en algunos casos, pues, no hay la producción normal de esta beta globina, ¿no? Entonces, así, obviamente, pues, el eritrocito es menos soluble, hay disminución de que se pueda deformar, de su deformabilidad, ¿correcto? Y se menciona de que esto genera que haya mayor adhesión a nivel de las células endoteliales vasculares, provocando procesos inflamatorios y activación de toda la cascada inflamatoria, ¿no? ¿Ya? Dentro de las principales características, bueno, tiene una clínica, puede ser hemolítica o vaso-oclusiva de esta anemia, ¿correcto? Produciendo en algunos casos, o la mayoría de los casos, isquemias o infartos a nivel tisular, ¿correcto? Y que se asocia también bastante con riesgos a nivel de lo que es la infección, ¿no? Nos predispone bastante a lo que es la infección, porque obviamente acá al producirse infartos, sobre todo a nivel de lo que es el vaso, va a producir una hipofunción o un hipoesplenismo funcional, como le mencionaba, por este tipo de infartos, y va a generar este riesgo de infección, de riesgo de infección, ¿no? Entonces, dentro de las dos características principales en la parte clínica, mencionaba la vasoclusión, esta disminución en la deformidad va a generar una mayor adhesión endotelial, generando inflamación, isquemia, y dentro de las características clínicas, el tema de lo que es dolor, donde se menciona con más frecuencia a nivel de pecho, de espalda, de extremidades, y sobre todo el tema de la dactilitis en niños, ¿no? Y lo otro, la hemólisis, porque obviamente pues esta alteración estructural que tiene va a disminuir la vida media. Esto va a generar pues un aumento de los reticulocitos, ¿no? Y estas infecciones van a generar como crisis aplásicas, por así decirlo, ¿no? Y también se asocian bastante al secuestro esplénico, y en algunos casos pueden generar crisis hiperhemolíticas dependiendo a qué factor pueda estar asociado esta célula falciforme. Dentro de estos son unos cuadritos que encontré, ¿no? Por ejemplo, la dactilitis por lo general se produce más en lactantes o en niños pequeños, ¿no? Produciendo dolor, hinchazón y calor a nivel de los dedos, ¿no? Es lo que mencionan los niños que tienen este inconveniente, ¿no? También se asocian a aneurismas cerebrales, cuadros de meningitis, a unos casos también a fallo multiorgánico, correcto, obviamente que están con otras características clínicas aparte de lo que es la hemólisis, ¿no? Solamente como comentario. Otra de las alteraciones de las hemolíticas intrínsecas, tenemos también algo muy frecuente que es la talasemia, que es lo más común que nosotros podemos observar. Aquí, ¿cuál es el inconveniente? Bueno, una disminución igual o de una disminución de la producción o de la ausencia de una de más de las cadenas globina, en este caso puede ser alfa y beta, ¿no? Generando una desproporción entre una de ellas. Lo usual es que hayan dos de cada una, ¿no? Pero en este caso hay una alteración, ¿ya? En su proporción puede ser una dos, no puede haber de repente ningún alfa y solamente dos betas, ¿no? Entonces, esta relación anormal es lo que provoca pues, la destrucción, sobre todo a nivel de los precursores de los glóbulos rojos, a nivel de la médula, ¿no? Haciendo una eritropoiesis de manera eficaz y obviamente generando la hemólisis que le estaba mencionando, ¿no? Dentro de las más frecuentes está la beta talasemia mayor, que es una de las más graves, ¿no? La clínica es variable, es heterogénea, correcto. Se menciona que se suele presentar más en niños entre los 6 y 12 meses, ¿no? Asociados a irritabilidad, hepatoesplenomegalia, podemos ver un niño con retraso en el crecimiento y con producción de ictericia, ¿no? Entonces, dentro de estas tenemos las alfa-talasemias, que las podemos dividir en cuando hay una deleción, como le están mencionando, una mayor deleción o mutación a nivel de los genes. Esto va a dar la intensidad de la gravedad, ya con la pérdida de los alelos funcionales. Entonces, así tenemos lo que se produce a nivel de hidropesía fetal, donde hay pérdida de los 4 genes alfa. Esto sí es incompatibilidad, mencionan con el tema de la vida, ¿no? Se produce en hemoglobina BARS, que es una hemoglobina de 4 cadenas de alfa globina. Eh, y obviamente pues acá hay una alteración donde no hay un adecuado suministro de oxígeno, ¿no? Entonces, acá se menciona que este tipo de globina afectada, este tipo de glóbulo rojo afectado en este tema, tiene mucha afinidad por el oxígeno, ¿no? Y cuando circula, obviamente no suelta el oxígeno, obviamente, y eso obviamente perjudica pues a los tejidos, ¿no? Otra de las
clasificaciones está el tema de la hemoglobina H, donde acá hay una alteración a nivel de 3 genes, correcto, son tetrámeros de beta globina, y acá también igual la gravedad es variable. Se dice que puede ser o no dependiente de transfusiones, ¿no? De manera episódica. Y acá los globos rojos son susceptibles al estrés oxidativo, o sea que si hay un proceso infeccioso o algún fármaco que incremente el estrés oxidativo, ¿no? Va a generar mayor producción de hemólisis y obviamente mayor anemia, ¿no? Lo otro tenemos la alfa-talasemia menor, que acá se ven asociados dos genes alterados, ¿no? Y que menciona que suele ser una anemia leve, sin muchas complicaciones, y también la transfusión suele ser episódica nada más, ¿no? Y ahí el otro que es portador de un gen, usualmente son pacientes asintomáticos. Y tenemos las beta-talasemias, donde acá sí también hay una mutación, una alteración a nivel de la expresión de estos genes de la beta globina, ¿no? Eh, Igual puede haber reducción o ausencia completa de esta expresión, y la gravedad también va en relación a la cantidad de producción de beta globina, ¿no? Y por lo general inicia también a nivel de la infancia. Algunos dicen que es dentro del primer año de vida. Tenemos la beta-talasemia mayor, que es dependiente de transfusión, ¿no? También unos dicen la anemia de Cooley, que es la forma más grave de presentación de esta beta-talasemia, donde no hay producción o nula producción de lo que es de la cadena globina, ¿no? Entonces aquí en vez de usar cadenas beta, usan las cadenas gamma, se menciona, ¿no? Acá lo que se dice que hay una expansión de la hematopoiesis extramedular, ¿ya? Obviamente hay una presión fuera, entonces se va a ver asociado a alteraciones esqueléticas, sobre todo a nivel de cara, de huesos, ¿no? Y tiene bastante mortalidad. Mencionan de que hasta un 85% de mortalidad dentro de las beta-talasemias mayores. Dentro de las beta-talasemias intermedias, lo que se puede decir que solamente no es dependiente de transfusión, suele ser un inicio más tardío, entre los 2 o 4 años de edad, y la clínica también tiende a ser heterogénea. Y una beta-talasemia menor, donde es un pacientito heterocigoto que cursa usualmente de manera asintomática, ¿no? Esta es la fase de un niño con beta-talasemia, ¿no? Ellos mencionan la fase de ardía, donde vemos pues eh, lo que es la protuberancia frontal, la expansión de los maxilares, ¿no? Una naricita, como ustedes ven, así como le dicen, como en silla de montar, ¿correcto? ¿No? Esto se ve asociado a un tema de hematopoiesis extramedular, perdón. También se ve asociado a un tema de osteopenia. Acá tenemos un paciente con el deterioro a nivel de crecimiento. Eh, Algunas otras asociaciones mencionan el hipogonadismo, hipotiroidismo, ¿no? Estos pacientes llegan a tener también resistencia a la insulina y en muchas ocasiones generar lo que es la diabetes, ¿no? Continuando, tenemos las anemias hemolíticas intrínsecas, también por el tema de defectos de membrana en esta ocasión, ¿ya? Entonces, dentro de los defectos de membrana, tenemos la anemia hemolítica, lo que es la esferocitosis, correcto, es la más común. Mencionan que su gravedad es variable. Hay una alteración heterogénea de uno de los genes de producción de cadena de globina, donde la mayor frecuencia es una alteración a nivel de la misma membrana por alteración del gen de la anquirina, ya que la anquirina es una de las proteínas principales de acople dentro del citoesqueleto, ¿correcto? De la membrana del eritrocito, ¿no? Entonces aquí se ve una alteración a nivel de la codificación de estas proteínas, y por lo tanto pues va a haber una alteración a nivel de lo que es de la conformación del esqueleto, de esta bicapa que le estaba mencionando, ¿no? Inicialmente, ¿no? Entonces se va a producir esta deformación elástica, asumiendo una forma esferocítica, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es el inconveniente acá? Bueno, dentro de la clínica es una clínica también variable, la edad de presentación también es variable, ¿ya? Vamos a ver que aquí obviamente pues hay menor deformabilidad, los eritrocitos se suelen romper con mayor facilidad, ¿correcto? Y se asocia bastante a lo que mencionan es el secuestro esplénico, ¿no? Las exacerbaciones son por cuadros infecciosos, en este caso encontré que era por parvovirus, por mononucleosis, deficiencias a nivel de la vitamina B12, de hierro y otros, ¿no? Y estos son los esferocitos, ¿no? Como vemos ahí, son
más redonditos y ya no tienen la palidez central que suelen tener los glóbulos rojos normales, ¿no? Son más como globitos, ¿no? Esferocitos, como estaba mencionando. Otro de las anemias está, de las alteraciones por defecto de membrana, están los elictocitosis, la elictocitosis en este caso, o bolocitos, ¿no? Aquí tenemos que es un tema de autosómico dominante, donde igual también se ve afectado el tema de la elasticidad de la membrana, o sea, hay una alteración a nivel de su deformabilidad, correcto, por estas proteínas de unión que le estaba comentando, ¿no? Y también la gravedad va a ser variable, ¿no? También acá lo que menciona es que una de las proteínas afectadas, aparte de la anquinina, también es la espectina, ¿ya? O también hay otras proteínas que son de banda 3, la 4.1 también menciona, ¿no? Entonces, como le mencionaba, aquí se altera tanto la estructura como la función y obviamente pues la hemólisis se da porque está débil en esta membrana, ¿no? Está débil y esto produce menor estabilidad mecánica y se fragmenta, ¿no? Acá mencionan que la hemólisis es más de manera extravascular usualmente, más que intravascular, ¿no? Y otra de lo que había encontrado entre las características perdón, de anemia hemolítica por defectos de membrana están los espermatocitos y serocitosis, que menciona aquí que es poco frecuente. Hay una mutación, pero generalmente afecta no tanto a la parte proteica, sino a los canales iónicos, ¿no? Donde hay una alteración a nivel de lo que es la hidratación, encontré eso, donde se ha afectado hay una alteración a nivel de estos canales iónicos que dejan escapar eh, el potasio intracelular y obviamente hay un acúmulo de ingreso de agua y esto altera la estructura igual del eritrocito, generando también la alteración a nivel de la deformidad, ¿no? Y que obviamente se produzca la hemólisis, ¿no? Por las señales que esto produce. Y bueno, estas son las imágenes de la lámina, ¿no? Los eliptocitos que vemos aquí, que son más alargaditos, ¿no? Y los estomatocitos igual, como ustedes ven. Bueno, luego, otra de las alteraciones también que de manera intrínseca que vamos a hablar es la deficiencias enzimáticas. Tenemos que acá la mayoría son trastornos autosómicos recesivos. Mencionan que obviamente no son anemias no esferocíticas, porque obviamente no ven el tema, la parte estructural proteica, ¿no? Y por lo general no vamos a encontrar pues, una alteración a nivel de si es que mandamos a hacer un frotis de sangre, ¿no? Entonces acá hay un tema de lo que es la disminución en la reducción enzimática y se ve alterado lo que es la producción de ATP. Dentro de los representantes de estos tenemos la deficiencia por glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, que es la más común, la más frecuente, como menciona acá, está ligada al cromosoma X, y acá el tema es que eh, dentro del ciclo de glutatión hay una alteración eh, hay una disminución a nivel de NADPH, ¿no? Este NADPH, ¿qué es lo que hace? Suele proteger al glóbulo rojo de las lesiones oxidativas, ¿correcto? Entonces, al no haber esto, obviamente va a haber mayor proceso oxidativo y va a lesionar el glóbulo rojo y esto obviamente lo va a hacer susceptible a hemólisis, ¿no? Mencionan de que aquí la gravedad suele ser variable entre los distintos pacientes, sean estos hombres o mujeres, como está ligado al cromosoma X, usualmente los más afectados vamos a ser los varones, ¿no? Porque podemos tener episodios mucho más graves, a diferencia de las mujeres, ¿no? Que en algunos casos pueden hacer la enfermedad o simplemente ser portadoras. Y dependiendo de la variante que, que, que se produzca, en este caso también va a ser diferente, va a ser la gravedad, ¿no? De severidad que se genere la hemólisis. En este caso, las variantes están categorizadas desde la clase 1 hasta la clase 5. Lo más frecuentes que vamos a encontrar es la clase 2 y la clase 3. La clase 1 es la más grave, usualmente tiene un curso crónico, pero en cuanto a frecuencia es menos del 10% que se presente. La clase 2 y la clase 3 también hay hemólisis de manera intermitente. Eh, en algunos de ellos se asocian a procesos, se asocian a medicamentos o infecciones. Lo que es la clase 4 y la clase 5, bueno, en la clase 4 no hay deficiencia, se menciona, y en la clase 5, en vez de haber una disminución de la actividad enzimática, por el contrario, hay un aumento, ¿no? Pues eso no se menciona tanto.
Y como mencionaba, la clínica depende de esta misma, de la deficiencia que se pueda tener, del grado de deficiencia y del desencadenante que se asocia, ¿no? Aquí mencionan de que a nivel de frotis, si es que nosotros lo pedimos de manera temprana, puede haber una alteración a nivel de lo que son microesferocitos, ¿no? Dentro de los primeros días de presentación de la enfermedad, y se asocia igual a dolor, puede haber dolor, como clínica puede haber dolor a nivel abdominal, puede ser ictericia, puede ser palidez, ¿no? Y en algunos casos también el tema de la orina, de la orina oscura, ¿no? Eh, de lo que es la vía glutato sin cetazo también se mencionan otro tipo de afectaciones también similares a la glucosa 6-fosfato. Y lo otro que asociado en este tema también es la deficiencia de piruvato quinasa, ¿no? Que es una hemólisis crónica, donde igual es la segunda en frecuencia, ¿no? Dentro de lo que es las alteraciones a nivel de las vías glucolíticas de los eritrocitos. Eh, ¿Qué más hay? Como mencionaba, hay una deficiencia a nivel de esta enzima, lo que produce pues una alteración y disminución de lo que es la producción de ATP, ¿no? Igual, la gravedad también es variable, dependiendo de la deficiencia o la mutación del gen asociado, ¿no? Ya que lo que trata de hacer la piruvato quinasa, bueno, es una enzima que que el glóbulo rojo utiliza, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de mantener obviamente su funcionalidad y su viabilidad a producir ATP dentro de la vía de la glucólisis, ¿no? Esto se menciona de que esta enzima trabaja al final de la glucólisis para generar ATP y obviamente pues por lo tanto los productos intermedios son los que van a generar disminución de la afinidad del oxígeno y las alteraciones que van a generar la hemólisis, ¿no? Acá se menciona que en la deficiencia piruvato quinasa el mecanismo de la hemólisis no está muy claro, ¿no? Algunos mencionan por este defecto en la generación de ATP y que usualmente este efecto va a generar la hemólisis no intravascular, sino extravascular, ¿no? Asociado a- aquí los que van a generar la fagocitosis son los macrófagos a nivel de los retículos endoteliales, ¿no? Y bueno, estos son dentro de la deficiencia de glucosa 6-fosfato, son los glóbulos rojos que están como que en mordida, que le dicen, ¿no? Es lo que se puede encontrar en un inicio, ¿no? Y esto es el ciclo, ¿no? Aquí a nivel de la glucosa 6-fosfato vemos que hay una alteración a nivel de la producción del NADPH, ¿no? Y obviamente va a haber mayores radicales oxidativos y no se va a formar lo que es el ATP al final, ¿no? Y la piruvato quinasa igual, también va a haber también alteración a nivel de esto y igual también se va a ver alterado el tema de la producción de ATP, ¿no? Hay algunos medicamentos o alimentos que se asocian a la producción de hemólisis, sobre todo en la deficiencia 6-fosfato, y estos son algunos de los ejemplos, ¿no? La nitrofurantoína, la primaquina, sobre todo también se menciona bastante el tema de la primaquina, las sulfonilureas, otros de los alimentos que también se ve frecuente es el tema de las habas, ¿no? Se habla bastante de esto, ¿no? Cuando el paciente suele comer habas es donde se producen los cuadros de hemólisis, ¿no? Y anemia. Y dentro de las anemias hemolíticas extrínsecas, obviamente aquí más que todo por el tema lo vamos a ver por el tema de una anemia hemolítica autoinmune, donde hay una producción de autoanticuerpos que obviamente van a generar destrucción de los eritrocitos. Esta puede ser idiopática o secundaria a algo, ¿no? Un proceso sistémico. Este, Vamos a tener la clasificación de esta anemia hemolítica autoinmune. Tenemos la hemolítica autoinmune por reacción caliente, por las glutininas y por la hemoglobina paroxística asociada a frío. Dentro de la anemia hemolítica autoinmune caliente tenemos que es la más usual, es la más común, es una afectación primaria, sea entre el 60 y 90% de los niños, donde hay un tema de alteración a nivel de la hemoglobina G, ¿no? Que esto precipita a una temperatura de 37 grados y la hemólisis acá suele ser de manera extravascular. Lo otro es
creaglutininas, que Recién es me hacía un examen. poco común, se menciona que es un 10% y que por lo general está asociado a procesos postinfecciosos, Sí, ¿no? En yo- este caso menciona el micoplasma pneumoniae, Epstein-Barr virus, ¿no? Y acá más que todo está el tema asociado por el autoanticuerpo de IgM, ¿no? Y la precipitación se da a temperaturas frías, ¿no? Acá el tema de la hemólisis por lo general se lleva de manera intravascular mediada por el complemento, y cuando es una hemólisis extravascular, este, se ve más que todo asociado a macrófagos, pero de la parte hepática, ¿no? Dentro de la hemoglobinuria paroxística por frío, es un tema exclusivamente de niños, es postinfeccioso usualmente de manera viral, también está asociado a anticuerpos IgG, que se unen usualmente a al antígeno T, y también con León, ¿no? Está asociado más que todo al tema de frío, y la hemólisis que se genera es una hemólisis intravascular, ¿no? Puede generar hemoglobinemia y hemoglobinuria, ¿no? Y ahí tenemos a la reacción que se da a nivel de lo que es una anemia hemolítica autoinmune de tipo IgG o caliente, ¿no? Son ese tipo de lesiones, ¿no? Y bueno, otra también a nivel de las crioglobulinas. Vemos que cuando nosotros hacemos el examen, o sea, el laboratorio hace el examen, vemos que los glóbulos rojos pues, están bien acumuladitos, ¿no? Pegaditos entre todos, ¿no? Precipitan entre ellos. Un cuadrito de las características sobre el ser idiopático, obviamente es primario, perdón, es un tema idiopático, no sabe, secundario, como le mencionaba, trastornos autoinmunitarios, inflamatorios como el lupus, ¿no? Sistema de esclerodermia, artritis idiopática juvenil, síndrome de EVA, infecciones, post-trasplantes también. Las creaglutininas en el tema primario, secundario, por, como le mencionaba, micoplasma pneumoniae, ¿no? Asociado también al linfoma con un tema de malignidad. Y la inmunidad parasitaria por frío, también, como le mencionaba, puede ser un post-infeccioso, ¿no? Es un cuadrito que resume lo que estaba mencionando. Igual, también un cuadrito que trata de resumir lo que estábamos comentando, ¿no? Hay otras características, hay otros tipos de anemia hemolítica extrínseca. Tenemos por hiperlespenismo, donde hay un secuestramiento, claramiento o destrucción de lo que son los glóbulos rojos, también asociado a lesiones a nivel de otras líneas, en este caso de plaquetas o neutropenia asociada a enfermedades sistémicas que ya estaba mencionando a nivel hepático, ¿no? Renal por el tema asociado al tema del síndrome urémico hemolítico, infecciones, drogas y toxinas que ya los había comentado antes. Una que es combinación de ellas es la hemoglobina paroxística nocturna, es rara, está asociada generalmente a una hemólisis durante el sueño. Acá se ve, puede ser intra o extravascular, y lo que se menciona que hay una hemoglobina matutina, ¿no? El niño suele orinar oscuro dentro de las primeras horas del día, ¿no? Ya que hay una alteración a nivel de la formación de antígenos dentro de la capa dentro de la membrana, ¿no? Los receptores. Entonces acá actúa lo que es el complemento, ¿no? Por general, hay señales que tratan de anular esta intervención o destrucción por parte del complemento. Entonces, cuando se produce esta multiplicidad, dice que hay una alteración en esta producción y las señales se ven inhibidas, y es por eso que el complemento los llega a atacar y en este caso hasta destruir, ¿no? El enfoque diagnóstico, vamos a tener bastante el tema de la parte de la historia clínica, evaluar si la edad que tiene nuestro paciente para poder determinando, ¿no? En cierta forma, cómo enfocar, ¿no? Dependiente de los 3 meses, si es que hay pérdida de sangre, hay una parte inmunitaria, por una alteración de incompatibilidad de grupo, de repente una infección congénita, ¿no? Ya cuando son más grandecitos, de repente una hemoglobinopatía asociada, mientras más grande, de repente ya asocia una deficiencia de hierro, que es lo más común, infecciones o enfermedades sistémicas, ¿no? eh, Vamos a tener que, es un poco difícil determinar qué clínica es de qué anemia, ¿no? Por eso es inespecífico, es variable la clínica entre las mismas anemias. La gravedad, como lo hemos visto, depende de por qué se produce la hemólisis, ¿no? Y qué factores están asociados. La evolución igual va a ser gradual, solamente son problemas crónicos. Hay que tener siempre en cuenta el tema de los antecedentes, ¿no? Sobre todo si es que a nivel familiar hay ese tipo de anemias, infecciones, el examen físico importante para ver si es que hay un hígado crecido, un vaso crecido, ¿no? Dependiendo del compromiso de anemia o la gravedad de la anemia, podemos muchas veces hasta encontrar un soplo
sistólico, ¿no? Y en algunos casos mencionan que hasta un cuadro de insuficiencia congénita si es que es una hemoglobina menor de 5 gramos, ¿no? Vamos a ver alteraciones, también la posibilidad de alteraciones a nivel de crecimiento y desarrollo, ¿no? En este caso asociado más que todo al tema de la talasemia, ¿no? La anemia, el cuadro clínico de la anemia lo que nos da es también específico, debilidad, fatiga, mareos, ¿no? El, la clínica a nivel de lo que es la hemólisis, vamos a tener un paciente con ictericia, con orina oscura, ¿no? Fiebre, dolor abdominal, dolor de espalda, la dactilitis también que estabas mencionando, ¿no? Taquicardia, crucianosis, ¿no? Entonces aquí en este cuadrito podemos ver algunas de las otras características que podemos encontrar, ¿no? Entonces, dependiendo de las enfermedades que se puedan asociar, ¿no? Cataratas mencionan el tema de la deficiencia de glucosa 6-fosfato, por ejemplo, ¿no? Las pruebas de laboratorio, bueno, lo básico, un hemograma, ¿no? Y un frotis, correcto, y el recuento de reticulocitos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el hemograma vamos a tener lo que es el tema de la anemia, este es el cuadrito para recordar el tema de los valores normales dentro de lo que menciona la guía técnica, ¿no? De todas maneras, dentro del hemograma, ver las otras líneas si es que están afectadas, ¿no? Aparte de los neutrófilos, los linfocitos, de repente, ¿no? Básico, el conteo de reticulocitos, como mencionaba, son la población joven de los glóbulos rojos, y cuando hay un cuadro de hemólisis son los que vemos mayor producción, mayor porcentaje, ¿no? Como les mencionaba, pues el más del 2%, otros mencionan más del 3%, ¿no? Si hacemos un recuento, también obviamente va a estar más elevado, correcto, y tener en cuenta si es que hay una enfermedad o una infección asociada, ¿no? El frotis sanguíneo para tratar de observar las alteraciones a nivel de la membrana, ¿no? También nos permite ver el estado funcional de esta, ¿no? Podemos ver los cuerpos de Hale, los leucocitos, las células indianas, ¿no? Los esferocitos, ¿no? Podemos ver las características del glóbulo rojo, la hipercromía, hipocromía, dependiendo de la lesión que se pueda estar observando, ¿no? Otros marcadores tenemos la bilirrubina, obviamente en este caso no conjugada, del DH, la deshidratación láctica, alteraciones a nivel de las enzimas hepáticas, que sean por la lisis celular, ¿no? La aptoglobina, que se ve disminuida, correcto, y obviamente también la hemoglobina libre plasmática que se ve incrementada. El tema de la confirmación es más que todo para el tema de las anemias hemolíticas autoinmunes, la prueba de hemoglobina del CUMS que nosotros conocemos, donde se da una aglutinación de los anticuerpos de superficie, ¿correcto? Tenemos que ver también el tema de la detección de medir la actividad enzimática, por ejemplo, la glucosa sulfofato, la piruvato-quinasa, ¿no? Y otras alteraciones, dependiendo de lo que podemos estar nosotros enfocando y pensando en el diagnóstico, ¿no? ¿Ya? Otros mencionan el perfil de hemoglobina para ver el cambio de la estructura, de la función de las cadenas globina. En este caso, pues el tema asociado a las hemoglobinopatías que hemos estado conversando, ¿no? Otras pruebas complementarias, por ejemplo, la paroxística nocturna, el examen de orina, la función renal, para ver si es que hay hemoglobinuria, ¿no? Para ver cómo está la creatinina en este caso, radiografía, si es que vemos alteraciones como las talasemias, en el caso de los niñitos, ¿no? De repente una aspiración de médula ósea, y en otros casos por alteraciones inmunes, la citometría de flujo, ¿no? Que serían ya pruebas complementarias. Y más o menos este es un cuadro de enfoque que había encontrado también, ¿no? Si es que tenemos un test de CUMS de directo negativo, perdón, positivo, ya pensar en una anemia hemolítica y ahí hacer la diferencia, ¿no? Sea está caliente, o sea por crioglobinas, o si es negativo, de repente mandar a hacer el frotis sanguíneo que nos pueda determinar si es que es algún tipo de lesión estructural, donde vamos a ver pues, características del glóbulo rojo, ¿no? Los esfericitos que estaba mencionando, o de repente asociado a un tema parasitario como por ejemplo la malaria, o una electroforesis de las mioglobinas para ver el tema de las talasemias, ¿no? Y eso sería lo que he podido revisar. Muy bien, Jonathan. Doctor Delgadillo, no sé, usted quisiera comentarnos algo, agregarnos algo. Ya, bueno, bueno, ante todo resaltar el esfuerzo que ha hecho el médico residente, ¿no? Ha hecho una revisión general de todo lo que implica las anemias hemolíticas, ¿no? Bueno, como ya lo menciono, en pediatría en general se puede ver con más frecuencia dos tipos de anemias hemolíticas como grupo, ¿no? Las anemias hemolíticas
inmunes y las no inmunes, lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Bueno, ya el residente mencionó las características, ¿no?, de una anemia hemolítica, ¿no? Consideraciones hay que tener en cuenta, ¿no? La elevación de los eritrocitos, la DHL, el perfil hepático, principalmente los valores de las bilirrubinas, y la proglobina, ¿no?, que son en sí parámetros que podemos valorar en laboratorio, ¿no?, y que están al acceso de todos. Sí es cierto, ¿no?, que hay consideraciones que hay que, o hay situaciones que pueden ocurrir, lo que se llaman los síndromes hemolíticos incompletos también. Entonces eso también va a depender mucho de la clínica del paciente y de nuestra sospecha diagnóstica también. No olvidar que igual los parámetros del laboratorio no dejan de ser ayuda diagnóstica, ¿no?, en estos casos. Bueno, las anemias hemolíticas no inmunes, como bien lo refiere el doctor, son anemias, son de una evolución más subaguda o crónica, ¿no?, como lo mencionas, distinto a las anemias hemolíticas autoinmunes, son cuadros mucho más agudos, mucho más de inicio reciente, ¿no? Para eso es importante, como ya mencionó también el doctor, en la historia clínica y el examen físico. La historia clínica más que todo dirigido a la edad del paciente, dirigido a los antecedentes familiares, ¿no? Muchas de las enfermedades, anemias políticas no inmunes, de orígenes congénitos, hereditarios, ¿no? Siempre es importante, como muchas suele ocurrir, ¿no? Los antecedentes familiares. Y muchas veces se detecta esta enfermedad a través de los pacientes, ¿no? Y en las mamás me refiero, ¿no? A veces la niña, pero como es bastante frecuente ver, ¿no? Pacientes que vienen por anemia que no responde a hierro, con microdosis, se les hace un estudio de electroforesis hemoglobina y lo más frecuente que hemos podido ver es la presencia de una beta-talasemia. Y se le pregunta a la mamá, bueno, la mamá también tenía una anemia leve, una anemia ligera, y también se le hace los estudios y la mamá también es positiva, o el papá en este caso. Bueno, la mayoría de los pacientes que hemos podido ver son talasemias menores o rasgos talasémicos, ¿no? Que son pacientes que están 3, 6 o un año con hierro y persisten con la anemia o persisten con la microdosis. Es quizás el diagnóstico diferencial que más frecuente hemos visto, caso, perdón, más frecuente que hemos podido ver de anemias microcíticas, ¿no? Y menciono esto porque como lo mencionó el colega, ¿no? El distinguir una anemia microcítica en edad pediátrica de otras causas también a veces es un poquito complicado. Pero siempre hay que tener en cuenta, les menciono este diagnóstico diferencial en pacientes que no requieran, eh, que no respondan peor al tratamiento con hierro. Y sobre este punto le preguntaría al doctor que he expuesto si ha revisado algo de en qué consiste el índice de Metzner. No, dentro de lo que he revisado no he encontrado ese, ese índice, doctor. Quizás Ya, me han mira, el índice leído, de pero no lo Metzner he es encontrado como tal, como índice Metzner. como tal, ya, bueno, el índice de Metzner a veces nos ayuda, ¿no? A veces en la práctica clínica. Es un cociente que es entre el BCM y el número de glóbulos rojos. Básicamente en un paciente con anemia microcítica. Entonces, cuando este cociente es menor o mayor a 13, lo más probable es que estemos entre una sarcopenia. Pero si es que este cociente es menor a 13, es más probable que esta anemia microcítica se deba a una talasemia. Igual nos ayuda bastante a dirigir, ¿no? El estudio diagnóstico, ¿no? Igual cuando tengamos este tipo de pacientes no hay que dejar de pedir, ¿no? El perfil de hierro o el dosaje de vitamina B12, fólico. Este, bueno, eso por ese lado, ¿no? Como que tocando el tema, ¿no? De la parte de las anemias hemolíticas no inmunes, ¿no? Que era, bueno, bien explicado, ¿no? Este, de manera ya detallada y explicado los cuadros, simplemente para
ahondar o incrementar un poco a lo que él ha mencionado, ¿no? Los antecedentes son importantes, son anemias de una evolución un poquito más prolongada, más crónica, de preferencia las talasemias, ¿no? Las beta-talasemias, que es lo que más frecuente hay en esta zona del mundo, se manifiestan mal a partir de los 6 meses, ¿no? Eh, y también hay pacientes con anemias falciformes, ¿no? Que tienen, ya lo que ya mencionó el doctor también, están asociados a otro tipo de manifestaciones clínicas. Y bueno, en general lo que va a distinguir cuando tengamos un paciente con un síndrome, con una anemia hemolítica, es el test de Coombs. Así, eh, el test de Coombs es algo que no debemos dejar de hacer, tanto el directo como el indirecto, ¿ya? Al menos para el diagnóstico del paciente, porque al final eso es lo que nos va eh, a, a diferenciar entre ambos, ¿no? Entre una anemia hemolítica inmune, una anemia hemolítica no. Eh, Ahora le preguntaría al doctor también, ¿hay casos de anemias hemolíticas inmunes? ¿Test de Coombs positivo? ¿Qué tan frecuente es? ¿Ya ha revisado? Encontré que sí, la frecuencia sí no la leí dentro de la literatura, pero sí hay casos de ese tipo. Claro, sí las hay, ¿no? Y a veces, bueno, al menos en el Instituto del Niño, donde hemos visto a veces también no ha sido tan infrecuente. Por eso es que también hay que acompañar el cuadro clínico y, y también saber valorar bien nuestros exámenes que tenemos a la mano. Eh, bueno, así a grosso modo, ¿no? Las anemias hemolíticas no inmunes son, como mencioné, en una evolución más crónica. este, las crisis es lo característico ante un evento que las pueda descompensar, principalmente las infecciones, y aparecen más tempranamente en la edad, ¿no? En cambio, las anemias hemolíticas autoinmunes son principalmente cuadros adquiridos, ¿no? Es un disturbio inmunológico, pero ya aparecen cuando en sí el sistema inmunológico es maduro, ¿no? De los 2 años para arriba, ¿no? Alrededor de los 4 o 5 años es más frecuente encontrar paciente con una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Que, reitero, es una enfermedad adquirida. Entonces eso también eh, de alguna manera dirige, pero al final lo que va a determinar es el test de Coombs directo e indirecto, ¿no? Y justamente menciono eso porque, como mencionó el doctor, hay casos de anemias hemolíticas con test de Coombs negativo, principalmente los directos, ¿no? Que a veces uno eh, se apresura en tomar y no pide el directo. Eh, Puede haber, si es poco frecuente, básicamente vamos a tener en pacientes en las cuales, por ejemplo, ¿no? Podemos tener anticuerpos distintos a los IgG y IgM, que es lo que la mayoría de pruebas inmunohematológicas, estudios inmunohematológicos detectan, porque pueden haber también anemias hemolíticas autoinmunes por IgA. Entonces, obviamente, no lo vamos a poder detectar. Lo otro es que pueden haber una. eh, lo que ocurre es que a veces necesitamos también para detectar esta prueba un número de anticuerpos pegados a la membrana del rojo. Entonces, cuando estos anticuerpos son menos de valor que la prueba de por sí considera, ¿no? Algunos consideran alrededor de 1000. Cuando son menos de esa cantidad de antígenos sobre la superficie del glóbulo rojo, también puede haber eh, un test de Coombs negativo, porque eso va en función a que la aglutinación, que es lo que se va a observar para evaluar este curso como positivo o negativo, va a depender de la cantidad de anticuerpos que estén pegados sobre el glóbulo rojo, ¿no? Entonces, cuando es menor de este valor, algunos refieren menor de 900, de 500, variable. Pero en sí la idea es que a veces pueden haber anticuerpos, autoanticuerpos en este caso, contra antígenos de membrana, pero esos antígenos de membrana, perdón, el haberse, la cantidad de anticuerpos que se pegan sobre esa membrana son menores a cierto valor, puede no haber aglutinación. Y hay pruebas en todo caso, los que realizan este tipo de procedimientos de los test de Coombs pueden realizar para evitar que se ocurra este falso negativo.
Bueno, eso básicamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que también se puede hacer estos estudios en un buen laboratorio. En un laboratorio que nos ayude en este caso. Ahora, en la parte clínica, como le refiero, las alergias autoinmunes son un poquito más agudas, más recientes. Pueden cursar a inicio con un cuadro febril, ¿no? Que fue el que gatille, pues, la alteración inmunológica. eh, o es casi frecuente, muy frecuente encontrar el eh, a veces, porque a veces también preguntan, ¿no? Sabemos que el PTI es un cuadro muy parecido a la anemia autoinmune, son autoinmune, ¿no? Pero en las anemias hemolíticas autoinmunes, sí, pues lo característico es el vaso grande, distinto a un PTI, ¿no? Más bien un PTI que tenga un vaso grande tiene que notar que sea PTI, ¿no? Pero en las anemias hemolíticas autoinmunes sí, no es frecuente encontrar el vaso, ¿no? Es básicamente por el tamaño del ducto rojo, el ducto rojo es mucho más grande que, que el- que la plaqueta, ¿no? Y por lo tanto estas se van a quedar atascadas en el vaso y por eso es que el vaso se va a empezar a distender, por decirlo así. Entonces es también una característica clínica en los pacientes con anemias autoinmunes. Bueno, y todo su perfil de hemólisis, como ya lo mencionó el doctor, ¿no? Incluso a sabiendas que en algunos casos de anemias hemolíticas autoinmunes, cuando es bastante severo, puede haber también reticulocitopenia, porque también van a haber anticuerpos contra los precursores de los glóbulos rojos en la médula ósea. Este, Igual, ¿no? Si tiene un paciente con reticulocitopenia, con una clínica muy sugerente y un TCP positivo, y hay que seguir pensando que puede hacer una como tal, ¿no? Bien, la reticulocitopenia puede ver como parte de la evolución de un cuadro muy agresivo, ¿no? Y también puede ser un parámetro de severidad incluso. Eh, ¿Qué más con las anemias hemolíticas autoinmunes? Bueno, y iniciar el tratamiento, y el tratamiento principalmente es en niveles de uso de corticoides, con o sin inmunoglobulina, ¿no? Dependiendo de la severidad del cuadro. Ahora, lo más frecuente, como ya mencioné, otras son las anemias hemolíticas de tipo por anticuerpos calientes, ¿no? Tipo IgG, ¿no? Que es lo que siempre se tiene que proceder a hacer. Y bien, ya una vez que detectamos una anemia hemolítica de tipo autoinmune, inmediatamente hay que hacer el estudio. El test de Coombs poliespecífico que se llama, o el estudio inmunohematológico también, ¿no? Que es justamente para detectar ante qué tipo de anticuerpos estamos enfrentando. Porque es cierto que lo más frecuente es que sea una anemia hemolítica de tipo IgG, ¿no? Los anticuerpos calientes. Pero también hemos visto pacientes con anticuerpos fríos o tipo mixto, ¿no? Que también hay, ¿no? Entonces, esos pacientes, como sabrán, tienen un cuadro mucho más agresivo, y eh, ya a sabiendas de eso vamos a tener que ir viendo qué otras opciones terapéuticas tenemos, porque como sabrán, cuando son anticuerpos fríos, no responden también a los corticoides, ¿no? Si bien la bibliografía te dice que igual le des, también hay que tener en consideración que quizás estos pacientes no responden, como a veces hemos tenido la oportunidad de que han fallecido, ¿no? Hemos llegado hasta rituximab y desgraciadamente el paciente no sobrevivió, no fue una media hemolítica por anticuerpos mixtos, pero predominaban siempre los anticuerpos fríos. Mm, Bueno, reiterar eso, ¿no? Empezar con el tratamiento de corticoides, dependiendo de la severidad del cuadro. Podemos empezar con prednisona, 2 kilodías, si el paciente está estable. Puede tener un manejo ambulatorio sin hospitalizarlo, ¿no? Empezando con dosis altas, alrededor de 2 miligramos por kilodosis cada 6 horas, ¿no? O en casos mucho más severos, empezar con pulsos de metilprednisolona, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta, en todo caso, estamos para contestar si tienen alguna duda.
Entonces, sí, en tema de la consideración a la hora de transfundir, ¿hay algún tipo de límite o otras consideraciones que tenemos para, si es que Anito, bueno, tiene una anemia que está generando clínica, ¿no? De gravedad? ¿Alguna consideración en particular, de repente en alguno de los casos que se nos presente? Sí, mira, se manejan siempre, bueno, antes el criterio clásico era hemoglobina menos de 7, ahora son algunos parámetros son bajados hasta menos de 5, ¿no? O anemia severa sintomática. Obviamente que en paciente que está con una anemia hemolítica muy severa y que está destruyendo, el sistema inmunológico está muy alterado, tú le puedes transfundir, pero eso no va a ser muy efectivo, no es más fácil que darle móviles. Entonces, lo que tienes que sopesar ahí es el riesgo de beneficio del paciente y el tratamiento que estés instaurando. Menos de 5, menos de 6, ¿no? Tienen con 3, 4, 3 de morfina, ¿no? Y obviamente esos pacientes tienen con una anemia severa sintomática. En ese caso, lo que debemos hacer es pues transfundir la unidad de sangre la menos incompatible y obviamente monitorizar cercanamente a nuestros pacientes por la posibilidad de que la hemólisis se incremente, ¿no? Porque sí se puede incrementar. Obviamente que si estamos transfundiendo a nuestro paciente y si no dejamos de usar insulina o corticoides todos juntos, podemos de alguna manera evitar que esa hemólisis pueda incrementarse, ¿no? Ok, doctor, gracias. Bien, colegas, ¿alguien más tuviera alguna pregunta para el doctor, para Jonathan? Bien, yo creo que si no hay más preguntas, bueno, felicitarte, Jonathan, por la exposición, por la amplia revisión que has hecho. Y doctor Delgadillo, agradecerle nuevamente por su participación y colaboración para poder nosotros hacer continuo, para seguir haciendo nuestras revisiones, ¿no? Porque tuvimos un caso muy interesante que justamente también consultamos con usted y bueno, nos apoyó bastante y esperamos seguir contando también con su apoyo. Bueno, agradecerles a todos la participación y ya estamos reuniéndonos en una próxima actividad. Gracias, doctor Delgadillo. Gracias, Jonathan. Buenas noches, colegas. Gracias, doctora Luz, gracias, Gracias, doctor Walter, muy doctora. amable. Gracias a todos, muy amable, gracias. Esperamos verlos pronto. Gracias. Gracias. Gracias, colegas, gracias. Gracias, Concha. Buenas noches. Gracias, doctora. Ok.